Y Padre, qué bendición es esa, Señor. Que Padre Santo, tú nos llevas más allá de lo que, oh Padre mío, es nuestra capacidad física, Señor. Y Padre Santo, nos vas guiando, Señor, por cada travesía, cada paso, Señor, cada momento en nuestra vida. Padre Santo, tu mano santa, Señor, va delante nuestro. Y en cada instante, Padre mío, podemos sentir tu presencia alentándonos y diciéndonos, no mengue tu fe, continúa hacia adelante, sigue hacia la meta, porque yo voy contigo y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te esforzaré con la diestra de mi justicia y te llevaré hasta el fin, porque ahí es donde tú y yo nos encontraremos y tendremos una eternidad juntos. Padre, qué bendición tener esas promesas divinas, gloriosas y maravillosas, Padre, que a pesar de todo lo que en este mundo pase, tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, ¿qué tenemos el sábado? Cantata y drama navideño. Así es de que a los que no vinieron esta noche no se les olvide llamarlos y recordarles e invitar también a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y que vengan a pasar un tiempo con nosotros esta noche que es el día siguiente sábado a las 6 p.m. 6 p.m. Vamos a dar inicio al drama y después del drama vamos entonces a tener un tiempo de cantata navideña. Así es de que vengan bien preparados, vengan con el tanque vacío, dijo Yubi. O sea, no vayan a cenar, porque vamos a tener pozole y vamos a tener tamales. Así es de que vengan bien preparados porque vamos a cenar juntos como iglesia. Es nuestra cena navideña a nivel corporal, o sea, a nivel de iglesia. Así es de que no se vayan a quedar en casa, porque si se quedan en casa se la van a perder. Bueno, gloria a Dios, nuevamente estamos acá en la presencia del Señor, listos para iniciar nuevamente este estudio y vamos a darle continuidad a lo que es el libro de Primera de Reyes. Esta noche vamos a continuar en el capítulo 18 y vamos a seguir de los versículos 1 al 19. De los versículos 1 al 19 es donde vamos a estar estudiando esta noche. El tema hoy fue pues Elías a mostrarse a Acab. Es el tema de esta noche. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Es el tema que vamos a estar tocando este día. La semana pasada, hermanos, terminamos el capítulo 17, segunda parte, y cubrimos el mensaje que Dios dio al rey, Dios dio a Elías para que llevase al rey Acab. Y cuando el rey Acab recibió la noticia, se quedó sumamente sorprendido. Y como se quedó sumamente sorprendido, podemos ver, hermana, ¿me podría por favor poner el de esta noche? ¿Ya lo tienen? Tengo un montón de imágenes en el PowerPoint y no sé si esté ahí las imágenes. Pero cuando él recibió la noticia, el rey Acab, al escuchar de labios del profeta Elías que no iba a llover en ese lugar, hasta que Dios lo decidiese, el rey Acab se quedó con la boca abierta. Dijo, ¿cómo? Y no le creyó a Elías. No le creyó a Elías. Ahora, Dios en ese momento hizo algo que muchas veces tú te preguntas, dice, ¿cómo es que Dios sacó a Elías de ese lugar cuando hubiese podido ser una gran bendición para aquel pueblo que estaba sufriendo cuando la lluvia del cielo no descendía y no había alimento en la tierra? Pero Dios estaba preparando a Elías para algo aún mayor todavía, que no cabe en nuestra imaginación. Y así es como trabaja Dios, iglesia. Muchas veces tú dices, bueno, lo que
lo que Dios está haciendo en estos momentos en mi vida no tiene sentido. No entiendo por qué están pasando las cosas como están pasando, cuando donde yo estaba y en la posición que yo me encontraba era buena. O sea, todo estaba bien, todo marchaba perfectamente. Y ahora Dios me ha puesto en una situación muy incómoda, muy difícil en mi vida y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Y es una de las cosas que Dios no nos tiene que dar explicación, solamente tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios. Confiar en su soberanía, confiar en que Dios tiene absolutamente todo bajo control. Y es ahí donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Por ello es que cuando Dios dio este mensaje a Elías fue y lo llevó al rey Acab. Dios le dijo específicamente a Elías, es tiempo de salir de acá. Es tiempo de partir de aquí. Y allí en el libro de Primera de Reyes 17:3 es donde encontramos que dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Qué pasó con eso? ¿Me podría por favor, hermana, poner en el principio donde está Primera de Reyes 17:3? Póngame ahí, de ahí en adelante yo tomo el mensaje. Nada más póngame en el 17:3, ahí. Ok. Entonces podemos ver que Dios le dice ¿a quién? Dios le dice a Elías que se fuese de Samaria, que era donde estaba, ¿quién? Estaba el rey Acab. Y le dice, vete al arroyo de Kerit. O sea, si se dan cuenta, tenía que cruzar el Jordán y llegar a la otra parte de la ribera. Y cuando él llegó a ese lugar, Dios le dijo a él específicamente que se mantuviese ahí, que él lo iba a sostener ahí con pan y con carne. Le iba a dar el sustento que le hacía falta hasta que el agua de aquel arroyo se agotase, y entonces Dios lo iba a preparar para una nueva misión. Y la semana pasada, las últimas 2 semanas, cubrimos con lujo de detalle la misión de Elías. Hablamos que Dios estaba preparándolo a él, probándole a él su fe y entrenándolo a él para una misión muy importante, que es la que vamos a estar tocando esta noche. Bueno, en el capítulo 17, en el versículo 8 y 9, el Señor le dice estas palabras a Elías. Le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si echamos atrás, podemos ver que él en estos momentos está en el arroyo de Kerit, ¿no es verdad? Está en ese lugar donde Dios le dijo que esperase pacientemente. Pero después podemos ver que Dios le dijo a él que se moviese de ese lugar. ¿A dónde? Que se moviese a Sarepta. A Sarepta. O sea, le dice, vete de acá, de la parte de Sarepta, y viaja hasta la parte de arriba del mar de Galilea. O sea, en la tierra de los finicios o la tierra de los filisteos. Es donde Dios le dijo a él que se fuese. Ahora, ¿cuál es la distancia? La distancia que había entre Sarepta y Kerit era aproximadamente 90 millas, 144 kilómetros, para ser específicos. Ahora, la tierra de los finicios, la tierra de Sarepta, era una nación pagana, una nación no judía. Y ahí es donde entra o sea, te preguntas tú, ¿por qué Dios quiso llevar a un hombre de Dios, o sea, a un profeta, a un pueblo, a una nación pagana, a una nación no judía, a una nación que no tenía noción de Dios? Tenía noción de Dios, sabían quién era el Dios de Israel, porque lo habían enfrentado muchas veces, pero Dios lo hizo con un propósito muy
específico para nosotros. Dios llevó a Elías a ese lugar, o sea, lo hizo viajar 90 millas, 144 kilómetros, para ser más exactos, con el propósito de llegar a ese lugar y ser de bendición a una mujer que era viuda, que estaba a punto de perecer. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es nuestro Dios, que aún toma cuidado de los más mínimos detalles, y todo ser creado en esta tierra está en su ojo? Para Él, todos nosotros somos importantes. Si somos sus hijos, por supuesto que va a guardar y cuidar de nosotros. Si no hemos nosotros conocido a Dios, Él de una forma u otra se va a revelar a nosotros para que podamos aprender a confiar en Dios. En el versículo 10, ¿de qué le dice el Señor? Entonces dice, Él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea, podemos ver que llegó a la ciudad y encontró a la viuda recogiendo leña. Y cuando encontró a la viuda recogiendo leña, lo primero que pidió fue un vaso de agua. Es lo que le pidió, que le diera un vaso de agua. Ahora, en el versículo 11, dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió y dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, encontramos la tinaja, encontramos la vasija de aceite, y la está mirando y dice, bueno, Señor, se llamaba. Esta es lo único que resta para nuestro sustento, y es lo único que hay para nosotros. De aquí, comiendo esto después, es nada más dejarnos a morir. Y ahí es donde entra Dios. Porque Elías le dice en el versículo 13, le dice las siguientes palabras. Le dice en el 13 al 15, le dice de esta manera, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí tienes. ¿Les ayuda a entender un poquito más la historia cuando ven las imágenes? O sea, ¿qué es lo que hace él? Le está dando seguridad. Le dice Elías a esta mujer, Dios me ha hecho caminar 90 millas de donde yo estaba aquí a donde tú estás ahora. He llegado aquí con el propósito de hacerte saber que Dios me envió a ti específicamente porque puso en ti sus ojos. Y puso en ti sus ojos con el propósito de cuidar de ti, de cuidar de mí y de cuidar de tu hijo. Eso es lo que Dios ha hecho. Y en el versículo 14 nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y toda su casa muchos días. Harina había en abundancia, aceite había en abundancia y agua había en abundancia.
Qué lindo, ¿no? Todo está color de rosa. Todo está maravilloso. ¿Hay gozo dónde? Hay gozo en la casa. Porque hay comida, porque hay palabra de Dios, porque está la presencia del Señor y porque ahora podemos ver que no hay por qué preocuparse. Y como no hay por qué preocuparse, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Solamente seguir hacia adelante. Pero ahí es donde Dios no nos quiere, iglesia. Dios no quiere que nosotros estemos cómodos, porque cuando nosotros nos ponemos cómodos es cuando somos tentados a abandonar nuestro llamado y nuestra fe en el Señor. Todo está bien, ¿para qué preocuparme? Tengo comida, ¿para qué orar? Si ya la tengo. Y ahí es donde Dios permite una prueba en la vida de nosotros, sus hijos. La prueba que Dios permitió aquí en esta ocasión es la de quitarle la vida al hijo de la viuda. Fíjate lo que nos dice el versículo 17. En el versículo 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahí está la viuda. ¿Qué tengo yo contra ti, varón de Dios? ¿Has venido para recordar, para hacerme, para sacar mis trapitos al sol? ¿Para juzgarme por mi clase, por mi estilo de vida, por la manera en que he vivido? ¿Es la razón por la cual entraste por mis puertas? O sea, mientras el pan fluía, mientras el aceite seguía manando, no había problema. Estaba feliz de la vida. Pero cuando le vino una prueba, lo primero que hizo fue acusar al varón de Dios. Echarle la culpa a Dios. ¿Quiénes de nosotros nos podemos identificar con esta viuda? Creo que la mayoría, ¿no? Porque ha habido un momento en nuestra vida en el cual hemos cuestionado la soberanía de Dios. Nos hemos incluso enojado porque Dios ha permitido ciertas pruebas en nuestras vidas. Y hemos dicho: Señor, pero ¿acaso no soy tu siervo? ¿Pero acaso, Señor, no he sido fiel en todo lo que me has llamado a hacer? ¿Por qué permites esta prueba en mi vida? Y ahí comenzamos a cuestionar la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo Elías en el versículo 19? Nos dice en el versículo 19. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy reposando has afligido, haciéndole morir a su hijo. En el versículo 21 dice ella: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y ahí está el profeta clamando: Señor, por favor, ten misericordia de esta criatura, ten misericordia de esta viuda, ten misericordia, clamando a Dios, clamando a Dios. Y en el versículo 21 nos dice la escritura: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Se postró sobre él. Mientras él estaba en esa posición, él estaba clamando a Dios y estaba diciendo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, clamando al Señor. Hermanos, ahí está la diferencia en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, no es tiempo de llorar y cuestionar la voluntad de Dios, es tiempo de orar, interceder, clamar, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque Dios se va a compadecer de nosotros. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y Jehová oyó la voz de Elías
Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. ¡Wow! ¡Qué final más hermoso! ¡Qué final más hermoso! ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos dice en su palabra que Él nos va a permitir pruebas en nuestras vidas. Él va a permitir en nuestras vidas pasar por problemas y dificultades, pero el Señor nos dice igual que no nos va a dejar en esa condición, nos va a dar juntamente con la prueba la salida. Juntamente con la prueba la salida. Es verdad. Fueron momentos angustiosos para una madre, fueron momentos angustiosos para el profeta Elías, fueron momentos difíciles en la vida de ambos, pero al final del día, Dios les escuchó sus oraciones. Lo que quiere decir que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo que va a ser por la eternidad. Si Dios escuchó a Elías, escuchó el gemido de la viuda, Dios va a escuchar tu gemido y va a escuchar mi gemido, va a escuchar nuestro gemido cuando estemos clamando a Dios y pidiendo a Dios si estamos pasando por alguna prueba o alguna necesidad. Por ello, termina el capítulo 17 con el versículo 24, donde dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Y la palabra de Jehová está en tu boca. ¡Wow! Hermanos, qué forma de dar testimonio acerca de un hombre que se sometió a la voluntad de Dios y Dios escuchó sus palabras. Dios escuchó sus palabras. Lo que nos lleva este día al primer punto. Fue pues Elías a mostrarse a Jehová, que es el tema. Y el primer punto, Dios manda a Elías en una misión suicida. Aquí es donde viene lo bueno. ¿Por qué? Porque ahora Elías ha sido preparado. Pasó, digamos, 1 año y medio en el arroyo de Kerit. De ahí fue a Sarepta y estuvo allá el resto del tiempo, que fue un lapso de aproximadamente 3 años, el que estuvo él en tiempo de preparación para una misión especial. Una misión especial que lo es todo el capítulo 18. Esta noche solamente vamos a cubrir los primeros 19 versículos. Pero el siguiente estudio que vamos a tener, trata de no perdértelo, porque ahí es donde vamos a mirar a Elías confrontar a los falsos profetas de Baal y de Astaret. Y vamos a ver lo que él va a hacer con estos personajes. Por ello, el versículo 1 y 2 nos dice en este día, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave en Samaria. Dios tuvo a Elías por 3 años enseñándole a depender de él. 3 años enseñándole a depender de Dios. Elías era un hombre experimentado. Era un hombre que hablaba la palabra de Dios, escuchaba a Dios hablar a él y él hablaba lo que Dios le decía que dijese. Y acá en esta porción de la Escritura se cumple la palabra de Elías que dijo al rey Acab en el capítulo 17, en los versículos 1 y 2, donde le dice a Acab,
no va a llover sobre la tierra hasta que yo diga. No necesariamente era Elías hablando, sino era Dios hablando a través de Elías, diciéndole a Acab, solamente para que tú puedas entender la magnitud del pecado en el cual tú te encuentras, te voy a dar una señal. La señal que te voy a dar es la siguiente: no va a llover sobre la faz de la tierra hasta que yo diga cuándo es que va a llover. ¿Cuándo es que va a llover? Si vamos, hermanos, nosotros ahora en estos momentos al libro de Génesis, y llegamos al libro de Génesis, al recuento donde encontramos a Abraham dando la bienvenida a los 3 ángeles que vinieron a su tienda. Y cuando estos ángeles llegan a él entra y les invita a comer y dicen ellos: no podemos comer, mas él insistió y finalmente les hizo un banquete. Pero al final del banquete, los ángeles se fueron. 2 de ellos se fueron y uno se quedó con Abraham. Cuando estos ángeles se fueron, estos ángeles iban con la misión de destruir a Sodoma y a Gomorra. Era la misión de ellos, destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham tenía un familiar viviendo en Sodoma y Gomorra, se llamaba Lot. Y Abraham dijo: Señor, si hay 50 justos en la ciudad, ¿vas a destruir la ciudad? Y le dice Dios: no. Si hay 20, Señor, no. Si hay 5, Señor, no. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y Dios no trae juicios sobre el inocente. Dios no juzga al inocente. Mas lo que vemos acá en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, miramos a un pueblo que se fue tras dioses ajenos, a un pueblo que sirvió dioses paganos y a su líder, que era su rey, el rey Acab, el cual había hecho más maldad que todos los demás reyes. Pero aún en el proceso del juicio, Dios extiende su misericordia. Porque esos hombres todos habían experimentado el hambre. No habían mirado la lluvia, no habían visto llover por 3 años. La tierra no había producido fruto alguno. Todo lo que tenían almacenado se les había agotado y estaban al borde de la desesperación. Y ahí en el borde de la desesperación es donde viene nuevamente Dios. Y les brinda una nueva o una segunda oportunidad. Les brinda una segunda oportunidad. Acá en esta porción de la escritura encontramos que Dios le dice a Elías: ve, muéstrate acá y yo haré llover, dice él. Y yo, no dice a Elías: tú vas a hacer llover, no, dice Dios: yo haré llover sobre la tierra. Es Dios ahora el que está diciéndole a Elías: es tiempo, Elías. Quiero que vayas nuevamente y te muestres acá. Y le digas: Acab, te dije que no iba a llover. Pero Dios me ha enviado a ti ahora para decirte que va a llover. Para decirte que va a llover. Pero para ello él tenía que ir ¿a qué? A mostrarse a Acab. Más adelante vamos a encontrar que Acab había enviado a buscar a Elías hasta debajo de las piedras. Porque cuando él se presentó acá, fue Elías el que le dijo a él: no va a llover. Y dijo: si encuentro a Elías, quizá haga cambiar la situación del país. Y lo mandó a buscar por todas partes. Y al no encontrarlo, la situación se le tornaba caótica cada día que pasaba. Así es de que lo envía a enfrentar al rey Acab. Dice: ve y muéstrate a él. Dios lo envía con un mensaje a un rey pagano.
lo envía con un mensaje a un rey pagano, a un pueblo que no tenía temor de Dios. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, es el mismo hoy y el mismo en el futuro. El día de hoy nosotros no tenemos delante nuestro a un rey Acab, no tenemos a un pueblo israelita pagano, pero sí, hermanos, tenemos un pueblo gentil sumamente alejado de Dios. Sumamente alejado de Dios. Y Jesús en su infinita misericordia nos dejó ejemplo a nosotros, iglesia, de lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. ¿Cuál es el propósito nuestro como iglesia? Hermanos, el propósito nuestro como iglesia es llevar el evangelio, predicarlo y llevarles a la gente las buenas nuevas de salvación para que no mueran en su pecado. Si Dios no envía a Elías al rey Acab, el pueblo, las 10 tribus del norte, el reino del norte hubiera muerto de hambre. Hubiera muerto de hambre. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Por ello es que en Mateo capítulo 10, versículo 5 encontramos que el Señor nos dice en su palabra: a estos 12 envió Jesús y les dijo y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y a ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibiste, dad de gracia. Esa fue la comisión para los discípulos de Jesús. Dirás tú, bueno, eso estuvo perfecto, lo necesitaban ir y predicar el evangelio. No, iglesia, esa comisión no fue solamente para los 12 discípulos. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú salvo por Cristo Jesús? Entonces tú eres discípulo de Jesús. Y este mensaje es para nosotros. Es para nosotros también. El mensaje de Elías para Acab era de hacerle saber que iba a llover. El mensaje nuestro para el pueblo perdido es de decirles que hay esperanza en Jesús. Porque Él dice: si crees en mí, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Si crees en mí, dice Jesús, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios fluirá de tus labios a los oídos de las personas, y las personas escucharán que hay esperanza en Jesús. Que hay esperanza en Jesús. Y ese debe ser nuestro anhelo. Dios sabía que si no enviaba a Elías, el pueblo se iba a morir de hambre. Y Dios sabe que si no salimos nosotros a predicar el evangelio, la gente muere y va a morir y va a seguir muriendo en su pecado. Va a seguir muriendo en su pecado. La diferencia entre nosotros y Elías es que Elías obedeció a la palabra de Dios. No cuestionó las palabras del Señor. Él fue y se mostró ¿a quién? A Acab. Aquí es donde viene la verdadera prueba a nuestras vidas. ¿Estamos siendo fieles al llamado de Dios? ¿Estamos siendo fieles al llamado de Dios? Por ello Jesús nos dice en Mateo 28, 19. ¿Qué nos dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que nos dice Jesús. La palabra amén es así sea. Esa es la interpretación de la palabra amén. Por ello, cuando terminamos nuestras oraciones y decimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, estamos diciendo así sea. Así sea. Iglesia, en el versículo 3 de Primera de Reyes nos dice la Escritura:
de esta manera, dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Los sustentó con pan y agua. Ahora acá viene la pregunta. ¿Te has preguntado qué hacía un hombre de Dios trabajando para un rey pagano? ¿Te has preguntado esa pregunta? Abdías es un personaje interesante. Su nombre significa siervo de Dios. Eso es lo que significa la palabra Abdías, o sea, el nombre Abdías. El nombre Abdías significa siervo de Dios. Y sin embargo estaba trabajando para un rey malvado, para el rey Acab. Un hombre cuyo historial era uno de los reyes más paganos que habían sobre la tierra en aquellos entonces. Aunque los eruditos cuestionan la integridad de Abdías, no estoy seguro que estemos en posición de juzgarlo. ¿Por qué no estamos en posición de juzgarlos, hermano? Porque todos nosotros, o muchos de nosotros, nos encontramos en una situación similar. Nuestra relación con Dios, hermanos, no tiene que ver con el ambiente en el cual nosotros vivimos. El Señor nos ha hecho salvos para que fuésemos luces, para que brillásemos en el medio de la oscuridad, para que la gente a través de nosotros pudiesen ver la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, al mirar en nosotros el cambio y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados ¿a qué? A dar testimonio de nuestra fe, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, estando él prisionero en Roma, esperando su juicio, desde Roma envía un saludo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 22, donde les dice a ellos: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Y no había más emperador más pagano que este hombre. Y ellos eran creyentes y trabajaban ¿en dónde? En la casa de César. Iglesia, entiende que a veces Dios nos coloca a los creyentes en situaciones impías para que seamos luz. Para que seamos luz. Aunque Abdías trabajaba bajo Acab, y aunque no era poderoso como Elías, aunque no era un profeta, ciertamente fue provechoso para los profetas que este hombre trabajase para este hombre, porque de esa manera pudo sustentar a 100 de ellos y cuidar a 100 de ellos. Por ello, ¿qué podemos entender de este hombre? Podemos entender de este hombre que era un hombre de fe, era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que se puso a la orden de un rey pagano. Que aunque estaba bajo la orden de un rey pagano, su rey era Dios. A quien él daba cuentas era a Dios y no a ninguna otra persona. Por ello, no te aflijas. Si Dios te pone en una posición incómoda en tu vida, si Dios de una manera u otra permite que trabajes en el medio de gente impía, gente pagana, que literalmente son una espina en tu costado todos los días. Pero Dios no te ha puesto ahí para martillarte, ni para torturarte, ni para hacerte la vida de cuadritos. Te ha puesto ahí con el fin de que seas luz a esas personas. De que puedas bendecir a alguien más. Vaya, Abdías en su posición pudo sustentar a 100 de los profetas, los cuales les salvó la vida de la asesina Jezabel.
Y esa quizás sea tu posición. No sabemos. Pero Dios lo sabe. Así es de que donde tú estás en estos momentos no es una casualidad. Es el plan de Dios. Solamente hay que decir, Señor, aquí estoy. ¿Cómo me quieres usar? ¿De qué manera quieres que yo sea luz en el medio de este mundo tan oscuro? Pero tienes que pedir a Dios. Tienes que pedir a Dios que te ilumine, que te hable, para que tú puedas ser luz. El siguiente punto, punto 2, Dios reta a Abdías. Dios lo reta. Ok, Abdías, aquí es donde voy a probar si literalmente eres mi siervo. Voy a ver si de verdad crees en mí. Voy a ver si de verdad dices ser el siervo que dices ser. Y voy a ver si estás dispuesto a seguirme. Elías ya había sido moldeado por ¿cuántos años, hermanos? Por 3 años. Elías había sido moldeado por 3 años. Ahora, Abdías acá va a ser puesto a prueba. Y lo mismo te va a pasar a mí, y lo mismo me va a pasar a mí. Dios nos va a poner a prueba en un punto de nuestra vida. En un punto de tu vida, en un punto de mi vida, Dios nos va a poner a prueba para ver si de verdad somos quien decimos ser o si simplemente somos cristianos de palabra y no somos cristianos de convicción. Fíjate lo que dice el versículo 5 y 6. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso halláramos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Dividieron entre sí el país para recorrerlo, y Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. ¿Qué vemos mal aquí en estos 2 versículos, iglesia? ¿Qué vemos mal? ¿Alguien ha observado la situación acá? ¿Se ha dado cuenta lo que está pasando en estos 2 versículos? ¿Se han dado cuenta la reacción del rey Acab? ¿Han notado sus palabras? ¿Qué es lo que dice él? Busquemos. Él no dice, Abdías, hemos pecado ante Dios. Hemos fallado a sus mandamientos, hemos quebrantado su ley. Pregonemos ayuno al pueblo, busquemos el rostro del Señor y arrepentámonos de nuestra vana manera de vivir. Él nos dice, busquémosle una solución al problema. Es Él, el hombre, buscándole la solución al problema. Y creo que ahí nosotros podemos fácilmente entrar. Porque muchas veces, en vez de clamar a Dios, rogar a Dios, caer en nuestras rodillas delante del Señor y clamar y decir, Señor, estoy en una situación sumamente embarazosa. ¿Qué hago, Padre? ¿Cuál es el siguiente paso a tomar? ¿Qué es lo que hacemos? Llamamos a alguien que nos pueda ayudar. Buscamos ayuda de alguien más. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Acab estaba desesperado buscando alivio para el hambre, pero en ningún momento se preguntó la raíz. ¿Por qué es que el hambre vino a este pueblo? Cuando eran una nación próspera. Había bastante comida, había prosperidad dentro de la nación. Los animales engordados, los graneros llenos a rebosar, había mosto, había gozo, había alegría, todos ellos estaban contentos y al final del día no les faltaba nada. Hasta que llegó Elías. Acab, ven acá, tengo un mensaje para ti de parte de Dios. Quiero que sepas que aquí en esta tierra, en Samaria específicamente, no va a llover hasta que yo diga. Se dio la vuelta y se fue. Y no le creyó hasta que vino el hambre, hasta que dejó de llover.
Pero aún en la situación en la cual este hombre se encuentra, no es para reconocer su error. Y muchas veces, hermanos, el pecado nos ciega. Estamos tan cegados que no podemos ver el error en el cual nos encontramos. Y al encontrarnos nosotros en ese error, seguimos enfrascados o seguimos tratando de salir del hoyo al cual hemos cavado y en el cual nos encontramos. Y es lo que está haciendo este hombre. Está tratando de salir del hoyo por su propia fuerza. Está usando sus propias uñas. Está usando de su propio intelecto. Está mirando la forma de salvarle la vida, por lo menos a las bestias, para tener en qué transportarse. Así es de que, iglesia, te insto a lo siguiente. El día que tú te encuentres en una situación similar, primeramente, trata de llegar a la raíz del problema. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué vino? ¿Y cuál es la razón por la cual estás en la situación que estás? Quizás sea algo que Dios te esté mostrando para que vuelvas a Él. Quizás sea que te has alejado de Dios y cada día más lo miras más lejos. Y cada día más lo miras más lejos hasta que no lo miras del todo. Y ahora Dios ha permitido esto para que nuevamente levantes tus ojos. Así como el hijo pródigo y el padre. Cuando el padre levantó sus ojos y miró al hijo pródigo, corrió y se echó sobre su hijo, lo abrazó y le dijo, mi hijo. Así Dios quiere con nosotros. Y Dios quería con este rey. Era su pueblo. 10 tribus paganas, el reino del norte, alejados de la voluntad de Dios, alejados del plan de Dios, pero al final del día seguían siendo sus hijos, seguían siendo su pueblo. ¿Y qué es lo que hace un padre? Un padre hace lo que tiene que hacer para que su hijo vuelva y entre en cordura, vuelva y entienda el error. Y pueda remendar el problema. Y poder entonces sanar la relación. Lo que Dios quería. Dios quería sanar la relación entre él y sus 10 tribus, las 10 tribus del norte. El reino del norte. Él quería sanar esa relación. Pero este rey no podía verlo. ¿Por qué no podía verlo? Porque estaba muerto en delitos y pecados. Y a veces eso es lo que no nos permite a nosotros ver el pecado. No nos permite ver la mano de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Que Él está tratando de regresarnos a Él. No nos lo permite ver porque estamos ciegos. En el versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, he aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Desde su juventud. Por ello es que Abdías dice, oye, me gusta servir a Dios, pero me gusta servir a Dios con la cabeza sobre el cuello.
O sea, yo servir a Dios en esas condiciones es más beneficioso que Acab se dé cuenta que yo te mandé, que yo le dije que tú estabas aquí, tú te desaparezcas y venga él y me la arranque de los hombros. ¿Y qué es lo que pasa? Que no estaba haciendo honor a su nombre. ¿Qué dijimos que significaba el nombre de Abdías? ¿Están escuchando? ¿Están tomando notas? El nombre de Abdías significa siervo de Dios. Siervo de Dios. Así es de que si el nombre Abdías significa siervo de Dios, Dios le está llamando, hey. Abdías, te necesito para una misión. Te necesito para una misión especial. Necesito que vayas, necesito que hables con quién, que hables con Acab y le hagas saber a Acab que aquí está Elías. Aquí está Elías. Y él bien dijo, hey, ¿sabes qué? Este hombre, desde el día que tú viniste y le dijiste que no iba a llover, hasta que tú dijeses cuándo, te ha mandado a buscar en todas partes. En todas partes te ha venido y te ha mandado a buscar. Por ello es que yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías y simplemente no estaba muy seguro de la petición hecha a él. No estaba muy seguro de la petición hecha a él. ¿Por qué? Porque él conocía. Él sabía de Elías. Cuando primeramente le dio el mensaje, cuando él primero dio el mensaje a Elías, a Acab, nos dice en el versículo 1 del capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en el versículo 2 dice, vino palabra a él de Jehová, diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. O sea, él sabía. Apenas tú me dices, ve, lleva el mensaje acá, Dios te va a sacar de la ecuación. Te va a sacar de la ecuación. Y cuando te saque de la ecuación, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que el que va a pagar los platos rotos voy a ser yo. Voy a ser yo. Él sabía que Dios tenía un cuidado especial. ¿De quién? De Elías. Abdías lo sabía. Ahora, ¿lo sabes tú? ¿Sabes tú que Dios tiene un cuidado especial de ti? Y si Dios te va a enviar en una misión, dijimos que en el primer punto Elías iba a ser enviado a una misión suicida. ¿No dijimos así? ¿Por qué? Porque Elías iba a ir y se iba a presentar a un rey que lo odiaba. A un rey que literalmente lo odiaba, y no solamente lo odiaba, sino que sabía que el momento que pusiera sus manos sobre él lo iba a matar. Pero Elías, aún sabiendo eso, obedeció a Dios. Obedeció a Dios, creyó en Dios. Creyó en Dios. Simplemente él hizo ¿qué? La voluntad de Dios. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan. Y el creerle a Dios es obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios es lo que agrada a Dios. Por ello, ¿quieres agradar a Dios? Haz la voluntad de Dios. Obedece a Dios. Y vas a estar en buenos ojos con Dios. En el siguiente versículo, en el 13 de Primera de Reyes, dice, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas que Jehová
de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Está muy bonito el testimonio de él, ¿no es verdad? Pero Dios no llamó a Abías para que le contara su testimonio. Ni Elías lo paró para que le dijera: Abías, ¿cómo veniste al Señor? ¿Me podrías dar un recuento del día en el cual tú entregaste tu vida a Dios? Él no le dice así. Él le dice: Abías, quiero que vayas acá y le digas que aquí estoy. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces cuando Dios nos llama a servirle? Ponemos excusas. Y una vez me dijo un pastor: el que es bueno para excusas es bueno para nada. Le digo: oh, qué bárbaro, me cortaste el pellejo, cortaste el pescuezo. Me invitó a orar los sábados a las 8 de la mañana. Hermano pastor, vamos a estar orando todos los sábados a las 8 de la mañana por Zoom. Le digo: perdóname, pero nosotros oramos todos los sábados en nuestra iglesia a las 8 de la mañana. El que es bueno para excusas es bueno para nada, me dijo así. No es una excusa, es una realidad. Todos los sábados estamos aquí en este santuario orando, intercediendo, gimiendo y clamando por la necesidad del pueblo de Dios. Si no has participado o no participas, te invito. Ven, de verdad, es un tiempo maravilloso en el cual elevamos a Dios todas las necesidades de su pueblo. Así es de que, ¿qué es lo que hace Abías? Le da su testimonio. Le da su testimonio. Ahora, hermanos, ¿Dios se complace en los sacrificios o se complace en la obediencia? En la obediencia, ¿no es verdad? Mira lo que nos dice en Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo: ¿a quién? A Saúl, ¿no? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es lo que le dijo Samuel, el profeta Samuel, al rey Saúl, primer rey de Israel. Dios no está, hermanos, buscando que nos excusemos. Él está buscando que obedezcamos. Lo que nos lleva al tercer punto esta noche. Elías confronta a Acab. Ahora sí se pone buena la cosa. En el versículo 14, 15, 16 y 17 dice la escritura: y ahora dirás tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el que turba a Israel? Óyeme, cuando tú escuchas esas palabras, literalmente está él diciendo: nosotros somos buenos, somos un pueblo creyente, somos obedientes a Dios, pero tú, Elías, eres el que ha dicho la palabra y no ha llovido. Eres tú el que nos torturas, eres tú el que nos está haciendo o perturbando a todo Israel. Y esa es una de las condiciones de una persona que está en pecado. ¿Por qué? Porque no mira su condición, mira la condición de las demás personas. Mira las condiciones de las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando él lo miró, dijo: eres tú el que nos hace la vida de cuadritos. Eres tú el que nos daña diariamente. Y desafortunadamente, hermano, las cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Si tú vas y compras una póliza de seguro
En la póliza de seguro te van a decir que si hay un huracán, si hay un terremoto, si hay una catástrofe natural, o sea, le llaman ellos actos de Dios, tales como terremotos, tornados, huracanes, son actos de Dios. O sea, le echan la culpa a Dios por los huracanes, le echan la culpa a Dios por los terremotos, le echan la culpa a Dios por los tornados. Y porque es Dios el que hizo que temblara la tierra y destruyera tu casa, nosotros no te la tenemos que pagar, que te la pague Dios, porque Dios es el que causó este terremoto. O sea, esa es una de las maneras en la cual el día de hoy la gente entienden que cuando Dios formó la tierra, formó al hombre, todo era perfecto. Todo era perfecto, pero entró el pecado y todo se descompuso. O sea, no es problema de Dios, es problema nuestro. Es nuestra condición pecaminosa la que ha causado lo que la tierra está sufriendo en estos momentos. La producción de nuestra maquinaria, de nuestros equipos que hemos fabricado, que hemos inventado, ha literalmente destruido la capa de ozono que nos protege a nosotros de los rayos solares. ¿Es culpa de Dios? Por supuesto que no es culpa de Dios. Es nuestra culpa. Son nuestras acciones. Es lo que nosotros hemos causado. Y la condición en la cual nos encontramos no es cuestión de Dios, es cuestión nuestra. Es cuestión nuestra. Por ello acá literalmente le está diciendo que echándole la culpa a Dios por lo que están viviendo, por lo que están pasando, echándole la culpa al varón de Dios, al profeta de Dios. Y esa es una forma de excusarse cuando alguien está viviendo en pecado, echarle la culpa a alguien más. Culpar a la otra persona y no reconocer su error o el error en el cual se encuentra. En el versículo 18 vamos a mirar que dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, le confrontó con su pecado. Simplemente le está diciendo: mira, entiende que la condición, la situación, el problema en el cual estás viviendo es a razón de tus acciones. Es a razón de tus acciones. Y para terminar, en el versículo 19 le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Porque ha llegado el momento de la prueba. Ha llegado el momento de la prueba. Vamos a ver de dónde viene el problema. Vamos a poner a prueba a los dioses. Vamos a poner a prueba a Jehová de los ejércitos. Vamos a poner a prueba a Baal y vamos a poner a prueba a Acera. A ver cuál es el Dios que responde. Y si quieres ver cómo se desarrolla este tema, no te pierdas el siguiente episodio, porque se va a poner bueno. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Porque, Señor, a veces nuestro pecado nos cega. Y una vez ciegos, Padre mío, no podemos mirar que el del error y el que está viviendo en pecado somos nosotros, sino que vemos el error como que alguien nos está atacando y nos quiere destruir. Cuando en verdad lo que nos está destruyendo es nuestro propio pecado, Señor, que es interno, está en nuestro corazón. Y tu deseo es sacarlo de nosotros y traer a nosotros vida a través de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos para mirarlo con tus ojos y a creerlo en nuestro corazón. Te damos esta noche la honra y la gloria, porque tú la mereces. Y gracias por ese tiempo, Padre. Ha sido dulce, ha sido bueno, ha sido maravilloso. Tu presencia, mi Dios, se ha hecho sentir en este lugar. Tu Espíritu nos ha enseñado
Oh, mi Dios, cosas que literalmente necesitábamos escuchar para alinear nuestro caminar contigo. Ayúdanos a ser obedientes y no poner excusas como Abdías, sino decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, hágase tu voluntad en mi vida y ayúdame a obedecerte al 100% en todo y en toda hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.